buenos días, bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es viernes 8 de abril, estamos culminando una semana laboral más y en el día de ayer pues comentábamos que vamos a tener una serie de programas que van en busca de esta educación para que nuestra audiencia pues prevenga ciertas situaciones durante el periodo de Semana Santa. Y hoy pues vamos a tener un tema muy interesante con nuestra querida doctora Ana Núñez. Vamos a saludar a nuestro querido doctor Roberto Lafontaine, quien hoy se reintegra aquí en cabina, a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro, que nos acompaña desde Moca, y un abrazo también fuerte a nuestro querido doctor Amaury García, quien se encuentra en Elías Piña en su jornada de salud de parte de la Sociedad Médico-Dental Dominicana de Nueva York, quienes están en esta labor beneficiosa para toda la comunidad de Elías Piña. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine, ¿cómo se siente? Bueno, bien, gracias a Dios, gozando de la compañía de ustedes y también de la compañía de Amaury, aunque sea en la distancia. Así es, así es. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, buenos días. Buenos días, Lisania. Roberto apareció, tenía 2 días deambulando por esos mundos de Dios. Haciéndome, haciéndome un se tune-up. encuentre bien. Gracias. Y a Mauri, que está debajo de una mata de almendra allá en Elías Piña. También queremos saludar a nuestro querido doctor, quien nos acompaña cada viernes, el doctor Cristian de los Santos, quien está aquí en Cátedra Médica. Cada viernes acaba de reintegrarse aquí a cabina. Doctor Cristian, buenos días, bienvenido. Buen día para todos, los de cerca y los de lejos, ¿verdad, maestro? Sí. Doctora, muchas gracias. Y a todos ustedes por acompañarnos en su programa Cátedra Médica, los viernes dermatológicos y endocrinológicos. Así es. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao también nos escuchan a través de Premium 101.1 FM. Y pueden sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com. Además, estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram. Nuestra cuenta por estas redes sociales @rumba985fm. Por allí pueden hacer contacto con nosotros en nuestro en vivo. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, como cada día, pues iniciamos este espacio con este segmento que hemos llamado Sobre el Escritorio Médico, donde traemos las principales informaciones que se generan diariamente en el sector de la salud. Y pues en el día de hoy está la noticia de que nuestro presidente Luis Abinader anunció en el día de ayer un fondo de 2,000 millones de pesos para prestarlo en condiciones especiales al sector de salud en el área privada. Su opinión sobre esta noticia, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bueno, esta noticia pues ha desatado todo un pandemonio. Así es. En contra del gobierno. Yo creo que lamentablemente para el gobierno, su gran debilidad ha sido, en cierta forma, primero, en términos de comunicacional. Es decir, tiene una gran debilidad en la comunicación y el contenido de esa comunicación y el sentido de oportunidad de decisiones que toman. Porque, ¿qué resulta? En medio de la precariedad en la que se desenvuelven los hospitales y teniéndose presente que es una responsabilidad directa del Estado y más que del Estado, pues los gobiernos que lo administran, pues la noticia de que se va a disponer a través del Bandex, que es el Banco de Desarrollo y Exportación, de más de 2,000 millones de pesos para financiar a las clínicas y sobre todo a las grandes clínicas, que él lo enfatizó, es decir, clínicas del tercer nivel, pues es totalmente desacertado, porque iban a generar todas esas organizaciones que conocen de que en República Dominicana el sector público no tiene la inversión que necesita y tiene una serie de precariedades vividas por los que demandan servicio en nuestros hospitales, pues
lamentablemente iba a tener esa reacción. Ahora, uno tiene que verlo sin fanatismo de oposición y sin, pues, responder o interpretar de manera emotiva y fanática. Miren, aquí en República Dominicana se financian múltiples sectores. Se financia el área del transporte, se financia la zona franca, se financia pues los promotores de viviendas a bajo precio, se financia el sector agropecuario, y cuando digo se financian es que se le dan facilidades, financiamiento en condiciones muy especiales, o también se dan concesiones de subsidio o la eliminación de una serie de, por ejemplo, de impuestos. Y tal es, sobre todo el área del área empresarial, que se dice que tiene subsidio por alrededor de unos 200.000 millones de pesos, y que todo subsidio que comienza aquí como un incentivo termina siendo permanente. Entonces, ante esa situación, salir a decir que van a financiar las grandes clínicas, pues también es un desacierto. Ahora bien, las clínicas grandes, esos emporios empresariales del servicio de la salud, pues son clínicas que desde el punto de vista financiero no tienen ningún problema. Les ha ido muy bien, no por el tema del COVID. El COVID incrementó sus ganancias, pero ese bienestar que le ha proporcionado la capacidad de expandirse, de crear nuevos servicios, de adquirir tecnología, de tener una cantidad enorme de profesionales de la salud en las diversas especialidades, pues viene desde que se comenzó el seguro familiar de salud. Solamente ese hecho ha contribuido a que los ingresos, a pesar de todo lo que se dice con respecto al tema de la seguridad social, pues las clínicas privadas han incrementado sustancialmente sus ingresos. De modo que ellos no tienen problema desde el punto de vista financiero en términos generales. De modo que, a mi parecer, pues como el sector privado es un componente, es un subsistema dentro del sistema asistencial en la República Dominicana, sin él actualmente nosotros no tendríamos un sistema de salud sumamente rudimentario en muchas áreas. De modo que ese sector privado que ha hecho inversiones, que se ha desarrollado, bueno, usted podrá decir, bueno, se ha desarrollado a expensas de la debilidad del sector público, pero ¿la culpa de quién es? La culpa ha sido de las políticas públicas que han tenido los gobiernos en el área de la salud, que no ha sido una prioridad, así como ha ocurrido con el área de la educación. Es decir, ¿por qué existen colegios privados hoy en día? Pues porque el área pública tiene grandes debilidades y eso da cabida a que se hagan negocios en otra área, y son verdaderos negocios. Ahora bien, si eso, por ejemplo, no lo informa el presidente de la República, el cual, a mi entender, está en campaña permanente, porque ya está en pos de su reelección para el 2024. Prácticamente es el candidato expedito del Partido Revolucionario Moderno. De modo que eso hace que él se exponga muchas veces en ese proselitismo permanente a situaciones como esta, que se pueden revertir en contra de él, buscando producir un impacto que pueda ser beneficioso desde el punto de vista político a sus pretensiones, pues resultan en un boomerang que se revierte. Si ese anuncio lo hace, por ejemplo, el gerente general del Bandex, dentro de la cartera de crédito y la diversidad de crédito para los diferentes sectores, sobre todo las pymes, la micro, pequeñas y medianas empresas y diferentes sectores que ameritan de financiamiento en condiciones blandas como esta, y incluyen ahí las clínicas privadas, pero no las grandes clínicas, por favor, no las grandes clínicas, sino las clínicas pequeñas, medianas, que existen en las provincias, que existen en los municipios, que necesitan de recursos, y que en términos generales esas clínicas no son tan rentables. Las clínicas son rentables para la mayoría de los médicos que están en las clínicas y que ofertan sus servicios, pero la parte, digamos, de hostelería de las clínicas no son realmente, no dejan rentabilidad. Las clínicas, yo podría decir que tienen
prácticamente 3 áreas importantes que aportan los recursos de sostenibilidad, que es el área de farmacia, el área de laboratorio y el área de imágenes. Esas son las áreas que le dan dinero a las clínicas, pero después la parte de hotelería no deja. Por ejemplo, el cuidado intensivo en una clínica necesita unas grandes inversiones en tecnología y grandes inversiones en mantenimiento, en equipo que hay que tenerlo, porque usted es un hospital de tercer nivel y posiblemente en cualquier momento pues tiene que darle asistencia a un paciente en situación crítica que amerita un cuidado intensivo y que tiene tecnología y pruebas que son especializadas para ese tipo de pacientes, pero que desde el punto de vista de rentabilidad no deja rentabilidad, pero usted tiene que tenerlo. Bueno, entonces, si a mí me luce que esas facilidades deben ser dirigidas a esas pequeñas y medianas clínicas. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Que el gobierno no puede apartar de sus obligaciones, que su prioridad es el sector público y que estos recursos no pueden ser en desmedro del sector público y que así como usted dispone mediante un banco que no es una donación, que es un préstamo con facilidades, pues usted tenga en su psiqui que tiene que incrementar la inversión en el sector público, que es donde van las personas más vulnerables. Claro. No quiere decir que a las clínicas pequeñas y medianas, incluso a las grandes, los que van son personas ricas. No, son personas que tienen un seguro. La mayoría de las personas ya en este país tienen un seguro y van a las clínicas. Prefieren las clínicas que los hospitales por múltiples razones. Una de ellas, pues, la calidad de los servicios. Entonces, es un problema que hay que verlo con una integralidad, con todas sus aristas. Entonces, yo entiendo, primero, que se hizo un anuncio en un momento inoportuno, que no es verdad que es una prioridad eso, pero de hacerlo tiene que ser dirigido a las pequeñas y medianas clínicas que existen en la provincia y en los municipios que necesitan recursos frescos para adecuar su infraestructura, adquirir tecnología y ofertar mejor calidad de servicio. Ahora bien, es una obligación de las autoridades y del gobierno, pues, poner el sector público en las condiciones que pueda garantizar calidad en la atención y pueda competir con ese sector privado. De modo que yo entiendo que eso no es pecaminoso. De la forma como se ha hecho y se ha informado y hacia quién va dirigido, pues yo creo que sí tiene grandes distorsiones y que no son los sectores dentro del área privada de las clínicas que demanda esas. Es más, cualquier clínica de esa grande, pues asume los 2.000 millones de pesos. Una sola clínica de esas grandes y se lo va a poder pagar con holgura sin ningún tipo de problema, porque producen dinero. Ahora las clínicas pequeñas, municipales y provinciales, porque esas grandes clínicas están centradas en las grandes ciudades, en el Gran Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, en Santiago y en algunas ciudades como San Francisco de Macorís, quizá puede existir algunas clínicas con cierto nivel en San Cristóbal. Son muy escasas fuera de esas 3 provincias, clínicas con capacidad realmente resolutiva de un centro asistencial de tercer nivel de atención. De modo que el presidente y sus autoridades se han comprado esa animadversión contra algo que pudo, si hubiesen guardado la forma, si hubiesen tenido el sentido de oportunidad y hubiesen tenido el mejor mensajero, pues otra cosa hubiese sido. Así es. El doctor Roberto Lafontaine tiene un comentario respecto a esta noticia. Adelante, doctor. Mira, Nelson, hay una arista y yo me voy a enganchar en un elemento que tú mencionaste al final, que una sola clínica grande fácilmente se van los 2.000 millones y le falta. O sea que esos 2.000 millones de pesos, si lo vemos como proyecto de inversión en las grandes clínicas, es como un vaso de agua en las dunas de Baní, para no decir el desierto de Sahara. Ahora bien, aquí hay una gran falta de transparencia. Y en la falta de transparencia, a mi modo de ver, se esconde un objetivo. Si ese dinero se invierte en los centros de atención primaria y las personas que lo toman comienzan a construir centros de atención primaria,
van a construir una estructura tal que en un momento determinado el Estado se va a tener que ver obligado a negociar con ella. El país tiene los 1.450 centros de atención primaria que se requieren. Es más, tiene un poco más, pero sabemos en qué condiciones. Son centros construidos durante la época del 70, el 80 y el 90, con todas las características de haber sido en esa época, y muchas veces son casas que se han adaptado para ello. Además, está en falta del equipamiento. Es un equipamiento básico en relación al equipamiento que necesita una clínica de ese nivel de atención. Por lo tanto, esos 2.000 millones de pesos podrían dar para avanzar mucho en este proyecto y verse el Estado en la obligación de llegar a acuerdos público-privado en el sentido como lo estábamos planteando los otros días, y fácilmente pasar parte de la atención primaria o un gran pastel de la atención primaria a ser controlado por el sector privado. Que sí hay muy buen pastel en este sentido, por lo que tú muy bien señalaste. Aquí atenderíamos el 80% de los problemas de salud de la población. Una población que ya tiene dinero en el bolsillo, mucho poco ya lo tiene a través de la seguridad social. O sea, que sería un buen pastel para desarrollar. Entonces, esa falta de planificación, esa falta de transparencia, para mí obedece a un sentido, y es lograr el elemento que falta para la privatización de los servicios de salud, la atención primaria, introducirla en el proceso de privatización. ¿Qué te parece, Nelson? Mira, ahí entra una cuestión de la que nosotros adolecemos, que es la transparencia en todos los procesos. Porque lo primero es, ¿cuál es el origen de esos 2.000 millones de pesos? Porque ese banco tiene acceso a crédito internacional también. Es decir, puede haber tomado préstamos y que esos sean una especie de fondo semilla para desarrollar proyectos, porque no es exclusivo para las clínicas, sino que también están incluidos ahí laboratorios, laboratorios de fabricación de medicamentos, centro laboratorios clínicos, centro diagnóstico, es decir, que hay una diversidad. Pero ahí entra el tema de transparencia. ¿Tendrá accesibilidad a esos recursos todo el que los necesite y tenga las garantías, desde luego, para cubrir esos intereses y el capital? Porque es importante, no es una donación, eso es un préstamo, o son préstamos. Eso es un tema importante, porque yo lo que entiendo es que esos recursos no tienen nada que ver con el sector salud público. No, esos para recursos nada. no son del sector salud, porque, óigame, si fuera que le están restando a lo que ya, al magro presupuesto de salud, esos 2.000 y pico de millones de pesos, pues eso sería prácticamente una mezquindad, es una cuestión deslenable e inaceptable, porque esos 2.000 millones pueden, si se van para otra área, posiblemente, bueno, ni estuviéramos hoy hablando ni poniendo la atención a eso. Si eso se invierten en la pequeña, mediana empresa, en agricultura, proyectos, sí, eso pasa desapercibido. ¿Por qué ha generado la roncha? Porque tenemos un sector público con grandes debilidades, que tiene muy baja inversión, y entonces uno no concibe que eso pueda darse en buen derecho, y creando un sistema de disminuir inequidades y desigualdades. Esa es la realidad. Por eso te digo que la estrategia de comunicación, la transparencia con que deben manejarse los recursos del Estado y las decisiones, porque otra cosa, me van a decir a mí ahí que eso va a estar exento del tráfico de influencia, porque quiero decirte, y llamo la atención sobre esto, de que las principales autoridades del sector salud hoy en día son empresarios privados del sector salud. Entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí no puede aparecer ninguna de esos centros, de esos funcionarios recibiendo financiamiento, porque ahí hay un claro conflicto de interés. Entonces, esas son las cosas que hay que llamar la atención. Pero yo te reitero, amén de que reconozco el tema de la necesidad de desarrollar el primer nivel de atención, pero en la salud nosotros tenemos su sector privado importante. Es decir, bueno,
Sin el sector privado nosotros no hubiese sido exitosos desde el punto de vista asistencial con los enfermos de COVID, cualquier otra epidemia. Ahora, lo que sí se ha demostrado es que el sector privado no puede con eso, pero es una área complementaria. En la medida en que se desarrolla el sector público de salud, en esa misma medida se decrece la actividad privada, porque si a la gente se le satisface sus necesidades en las instituciones públicas, no tienen nada que buscar en el sector privado. Entonces deja de ser negocio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es centrarse en eso. Pero al hecho mismo, digamos, yo no le veo algo pecaminoso si tuviera desprovisto de todas esas cosas, de falta de transparencia, falta de planificación, porque son cosas como sacadas de un sombrero, como un mago. Sí, eso fue de un día para otro. ¿A qué obedece eso? Y hacer una reunión en Palacio, presidida por el presidente y las principales autoridades. Es decir, tú ves, ahora si por ejemplo el gerente general del Bandes publica la cartera de crédito que tiene las diferentes áreas para las que hay disponibilidad de crédito, y dentro de ella aparecen pues clínicas privadas, centros privados de atención. Mira, eso no pasa desapercibido sin ningún tipo de problema. Bueno, porque es una cartera para que las clínicas o todo aquel que quiere emprender un proyecto privado tenga facilidades de financiamiento siempre y cuando tenga garantía y asegure el retorno de la inversión. Eso no tiene ningún problema. Pero es la forma como se hace. Lamentablemente que lo que se busca en términos generales es tener ganancias políticas. Lo que pasa es que a veces se va por lana y sale trasquilado uno. Bien, ya casi concluyendo esta parte sobre el escritorio médico, el doctor Cristian de los Santos tiene una inquietud al doctor Nelson y al doctor Lafontaine. Adelante. De seguro que esta iniciativa, buenos días, doctor Rodríguez Monegro, y a toda la audiencia, que esta iniciativa quizás se pueda multiplicar hacia estos sectores vulnerables que tanto el doctor Lafontaine y el doctor Monegro han mencionado. Y resulta cuestionable que pues se inicie por la parte privada cuando tenemos tanta deficiencia en la parte del sector público. Quizá en los próximos días veamos entonces anuncios sobre la parte pública, especialmente la atención primaria, que necesita ser fortalecida, esa área tan necesaria en la República Dominicana, como bien dice el doctor Lafontaine, que puede resolver, puede darle resolución a los problemas, quizá más del 80% de los problemas de salud de la República Dominicana. Lo bueno es que tú comienzas tu comentario precisamente por una canción de Nat King Cole. Quizá tú no te recuerdes por qué cosa. Nelson sí se recuerda cuando Nat King Cole la compuso y dice quizás. Mira, bueno, lo que pasa es que Cristian, en esa circunstancia, evidentemente que no se hace con préstamos ni nada de eso, sino que es una inversión pública que tiene que hacer. Entonces, es un tema. Ahora, en el modelo de los hospitales de autogestión. No, pero déjame explicarte. Sí. Tú sí has abierto algo que lo estaba pensando precisamente anoche, y es que los hospitales, y no solamente los autogestionarios, sino los hospitales públicos, debieran poder accesar con sus recursos, claro, con ese tipo de facilidades. Es evidente que pueden también acceder a ese crédito. Por ejemplo, tenemos hospitales con deuda muy millonarias. En el 18 nosotros hicimos unos cálculos de el Cabral Ibáez invertía alrededor de 2 millones de pesos mensuales en oxígeno, y yo era de lo que entendían que el Hospital Cabral Ibáez, igual que otros, debieran tener su propia planta generadora de oxígeno. Una planta generadora de oxígeno con la dimensión del Hospital Cabral Ibáez salía en alrededor de $1 millón. Estamos hablando ahora mismo de 55 millones de pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que el hospital de esos recursos invierte 2 millones mensuales. Si al Hospital Cabral Ibáez le dan un financiamiento por esos 55 o 60 millones de pesos, con un periodo de gracia, y además de eso, unos intereses como están ahí de 6.5%, y no lo ponga a 20 años, póngalo a 5 años. Entonces,
él va a poder aportar 1 millón, se economiza 1 millón y tiene su planta generadora de oxígeno que tiene una vida media de alrededor de 20 años. Entonces eso podemos hacerlo nosotros en hospitales públicos también. Es decir, que el hospital tenga acceso a eso, porque el hospital produce recursos también, no solamente el presupuesto asignado al hospital, sino que produce recursos. Entonces, esas facilidades debieran ampliarse también a ese tipo de hospitales para que adquieran tecnología y equipo y que ellos con sus propios recursos pueden pagarlo al margen del presupuesto porque ellos tienen ingresos por la venta de servicios a las ARS. No, y con el permiso del I, que ya yo sé que está presionadísima con el tiempo. O sea, hay algo importante, ¿eh? Una de las razones básicas por la cual el hospital ahora mismo no está produciendo 6, 7 veces más recursos por la venta de servicios que por lo que le asigna del presupuesto central de la nación es porque no tienen organizado el servicio de salud. No lo tienen organizado y por eso hay muchísimos escapes en la producción de servicios de salud. Me recuerdo que en condiciones muy traumáticas, Nelson se va a recordar de esto, se logró en 4 meses aumentar la recaudación del hospital Juan Pablo Pina de alrededor de 700,000 pesos mensuales por venta de servicios a 4 millones en un periodo de 4 meses y proyectarlo al año a unos 12 millones de pesos única y exclusivamente con lo que tenía. Ahora bien, ahí por razones muy particulares no hubo politiquería de por medio, no hubo intervención de ese poder político local, se minimizó la intervención del poder de los sindicatos de salud, toda esta situación. O sea que hay un problema base ahí. Ahora hay que ser gerente para esto y hay que tener el apoyo y la determinación política desde arriba. Así es. Bueno, doctor Nelson Rodríguez Monegro, hemos agotado nuestro tiempo de este segmento tan interesante que hacemos cada día en Cátedra Médica sobre el escritorio. Agradecemos inmensamente su disponibilidad de siempre de poder acompañarnos y traer estos comentarios tan acertados sobre las principales informaciones que se generan cada día en el sector de la salud. Quédese por ahí, doctor, para que nos acompañe durante el desarrollo. Tengo que irme, lamentablemente. Bueno. Bueno, cuando pues te dé una sintonice. insolación, no vas a tú vas a ver, y ahora es que se va a hablar de eso. Él nos va a escuchar. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Hasta el lunes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.